Grupo ICIMA Campus Toluca. Hechos de tránsito terrestre. Integrantes: Carlos Eleazar Ruiz Hernández y Desiree Velázquez García. Profesor: Francisco Alejandro Hernández Martínez. Séptimo semestre, turno ejecutivo. Hecho: accidente de tránsito. Se utiliza el término de hecho para referir a los accidentes, pues para estudiar un accidente de tránsito es necesario que se haya presentado, haya ocurrido y entonces es un hecho. En cambio, para que sea un accidente es necesario que cumplan ciertos requisitos. Accidente. Se trata de un hecho que se presenta sin desearlo y sin pensarlo, y que tiene como consecuencia un daño. Si este es sobre nuestras pertenencias o persona, nosotros asimilaremos también consecuencias, pero si se involucran bienes ajenos o terceras personas será un ilícito. Tránsito. Idea de movimiento o desplazamiento de un lado a otro. Para que los hechos puedan considerarse competencia de nuestra materia es indispensable que exista movimiento en por lo menos uno de los vehículos. Vehículo. Cualquiera que éste sea que permita trasladar personas o carga de un lugar a otro. Observación del lugar de los hechos. La observación del lugar de los hechos es una de las diligencias que se encuentra contemplada en la rutina de la observación monumental del perito, es decir, es imprescindible la práctica de esta, toda vez que proporcionará elementos significativos que con la recopilación de otros factores permitirá establecer la mecánica de la colisión y consecuentemente las causas que lo produjeron. La inspección ocular debe de actuarse lo más pronto posible y lo más cercano al momento del hecho, pues algunas evidencias perduran durante mucho tiempo, y otras pueden desaparecer o confundirse en un lapso de horas. Revisión de los vehículos. Es fundamental en el análisis de los hechos de tránsito terrestre, de tal forma que puede decirse que la observación del lugar de los hechos y la revisión del vehículo van de la mano en la realización de una acertada investigación. Para el estudio y reconstrucción de los hechos se deben tomar en cuenta los siguientes datos. Tipos de hechos de tránsito terrestre. Choques o proyecciones. Es necesario que por lo menos intervenga un vehículo que se encuentra en movimiento y tenga contacto. A. Si es un objeto fijo como un poste, árbol, casa u otro vehículo, pero si este último se encuentre sin movimiento, se trata de una proyección. B. Si ambos vehículos se encuentran en movimiento, sin importar la clase de móviles que se trate, será un choque. Atropellamiento. Esta en realidad es consecuencia del encuentro violento entre un cuerpo humano y un vehículo en movimiento. Siempre y cuando el peatón se encuentre al exterior del vehículo. Existen dos tipos de atropellamiento. A. Atropellamiento completo. B. Atropellamiento incompleto. El atropellamiento completo consta de las siguientes fases. 1. Choque o impacto. Consiste en el encuentro entre la víctima y el vehículo, generalmente en las partes anteriores del vehículo. La localización de las lesiones en ella dependerán de la altura de las estructuras anteriores del automotor en contacto con la víctima, como la defensa, que puede ser baja, con el cofre, que puede ser de media o de gran altura. Por lo tanto, las mediciones correspondientes a esta fase de atropellamiento de personas adultas frecuentemente se localizan en la mitad inferior de su cuerpo, a nivel de las piernas, muslos, regiones glúteas, o en la parte inferior de la región lumbar. A. Traumatismo de choque o impacto primario. Se suscita por el contacto violento entre la víctima y las estructuras anteriores o laterales del vehículo. La altura de los traumatismos localizados en las piernas pueden variar, ya que la parte delantera del vehículo tiende a bajar al momento de estar en proceso de frenado. B. Traumatismo de choque o impacto secundario. Se lleva a cabo por el contacto violento entre la víctima, ya sea con las estructuras anteriores, superiores o laterales del vehículo en un momento posterior. El impacto y la proyección de la víctima. Los miembros inferiores del estropeado soportan el peso de su cuerpo y actúan como un mensaje sobre el cual el mismo gira,
y sufren un trauma adicional resultado del contacto directo y violento con los guardafangos, cofre y parabrisas. Estas condiciones se pueden localizar en la cadera, muslos, glúteos, espalda y cabeza. 2. Fase de proyección. La proyección es la trayectoria que sigue el cuerpo de la víctima en el espacio. La caída se produce cuando el atropellado es lanzado o proyectado contra el suelo sobre la carpeta asfáltica, banquetas, camellón, etc. 3. Fase de deslizamiento sobre el cofre. Existe cierta relación de la velocidad del vehículo y la naturaleza de los traumatismos. Si la víctima es golpeada por debajo de su centro de gravedad, es proyectado hacia arriba y caerá sobre la cubierta del motor. 4. Fase de aplastamiento, compresión o machacamiento. Se presenta cuando el cuerpo de la víctima es comprendida entre dos superficies que pueden ser los neumáticos contra el suelo. Pudiera también presentarse en caso de que la víctima sea presionada contra un poste, muro u otro vehículo. 5. Fase de desplazamiento o arrastre. Cuando el cuerpo de la víctima queda enganchado al vehículo, es arrastrado sobre la cinta asfáltica. 6. Fase de mutilación. Esta clase no es común en los atropellamientos, pero cuando llega a darse causa corte en las extremidades inferiores de la víctima. Se tratará de un atropellamiento incompleto cuando llegue a hacer falta alguna de las fases antes mencionadas. Ahora es momento de poner en práctica toda la información que se ha mencionado hasta el momento. Para esto, hemos recreado un hecho de tránsito terrestre para posteriormente realizar una correcta intervención sobre el mismo, determinar culpabilidad y llegar a una conclusión. Caso práctico. Atropellamiento. Comencemos por la ubicación de los indicios, tomando como base el croquis elaborado. El indicio A se trata de un cuerpo humano, el cual se ubica a 8 metros hacia el oriente partiendo de la imaginaria de guarnición de la calle Vicente Guerrero y a 3.2 metros hacia el sur partiendo de la guarnición norte de la calle Vicente Guerrero. El indicio B se trata del vehículo automotor, el cual se ubica a 11 metros hacia el sur partiendo de la guarnición norte de la calle Vicente Guerrero y a 10.4 metros hacia el oriente partiendo de la imaginaria de guarnición oriente de la calle Uragua. En 1971 la firma Schmidt y Nagel se dirigieron a la investigación y reconstrucción de atropellamientos usando una fórmula empírica basada en datos de laboratorio. Esta fórmula va dirigida a la diferencia entre la altura del centro de la masa del peatón, en el momento justo del impacto, y la altura máxima proyectada de ese mismo centro de la masa en una trayectoria después del impacto. El día de hoy, tras realizar dicha fórmula en nuestra recreación, el resultado fue de 21.06 km por hora. Cálculo de la velocidad del vehículo a partir de la proyección del peatón. Una vez realizada la fórmula correspondiente, se obtiene el resultado de 24.27 km por hora. Conclusión. Tomando como base el método de transferencia de energía, nos da un resultado el cual nos dice que el vehículo circulaba a una velocidad de 24.27 km por hora. Por lo cual se determina que el hecho no pudo ser evitado dadas las circunstancias.